Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva exploración. Hoy nos adentramos en una figura, complejísima e influyente del siglo XX, Theodor Wiesengrun Adorno. Adorno. Filósofo, sociólogo, musicólogo. Exacto, un pensador polifacético, ¿verdad? Y una figura clave de la famosa Escuela de Frankfurt. Sin duda. Nos hemos basado en diversas fuentes que analizan su vida y sobre todo su pensamiento, que es denso, a menudo desafiante. Sí, no es lectura de playa, desde luego. Para nada. Nuestra misión hoy, si podemos llamarla así, es intentar desentrañar algunas claves de su crítica, que era muy radical, a la modernidad. Y ver por qué esas ideas, que ya tienen sus años de mediados del siglo pasado... Pues sí, porque parecen describir también, a veces de forma inquietante, nuestro mundo actual, ¿no? El mundo digital, globalizado... Totalmente. Hay que decirlo desde ya. Adorno no es un autor fácil. No busca agradar, ni dar consuelo, ni recetas mágicas. No, es más bien lo contrario. Es una llamada constante a pensar críticamente. Y eso a veces duele un poco. Sí, te saca de tu zona de confort. Quizás una de sus frases más famosas lo capta bien. No se puede llevar una vida correcta en un mundo equivocado. Esa frase. Vamos a intentar darle unas vueltas, a ver qué quería decir con eso. Vale. Para empezar, situemos al personaje. ¿Quién era este hombre? Nace en Frankfurt, 1903, ambiente burgués, muy culto, ¿no? Sí. Padre comerciante de vinos, de origen judío pero asimilado, y madre cantante de ópera, católica. Una mezcla ya de entrada. Curiosa como mínimo. Sí, y dicen que desde muy joven ya apuntaba maneras, ¿eh? Un talento fuera de lo común para la filosofía y para la música. Ambas cosas a la vez. Ambas. Y es que es imposible entender su pensamiento sin su vida y su contexto histórico. El nazismo, claro. Eso le marca a fuego, imagino. Absolutamente. Le obliga a exiliarse en el 33. Primero va a Oxford, luego a Estados Unidos. La experiencia de la guerra y sobre todo el horror de Auschwitz, eso es central. Para entender su crítica a la Ilustración, a la idea de progreso. Exacto. Para entender ese pesimismo crítico casi trágico, ¿no? Y luego su regreso a Alemania en el 49. Otro momento clave. Para refundar el Instituto de Investigación Social, con Max Horkheimer. Eso es. Has mencionado la música, y en las fuentes se insiste mucho en que no era algo secundario, sino fundamental en su filosofía. ¿Cómo se conectaba? Es que no era un hobby, ¿eh? Para nada. Estudió composición en Viena y, ojo, con Alban Berg. Alban Berg, uno de los grandes de la Segunda Escuela de Viena. Exacto. Discípulo de Schoenberg. Y las ideas de Schoenberg sobre la tonalidad, sobre romper las reglas armónicas, eso caló hondo en Adorno. ¿Lo aplicaba a la filosofía de alguna manera? En cierto modo, sí. Para él, la música de vanguardia, la nueva música como la llamaba, no era solo estética, era como un laboratorio. ¿Un laboratorio de qué? De resistencia. Resistencia contra la estandarización, contra la lógica del mercado que empezaba a invadirlo todo. Era un lenguaje capaz de expresar la disonancia social, el sufrimiento que otras formas culturales más complacientes ocultaban. Entiendo. Una forma de verdad incómoda. Justo. Y sus diálogos con gente como Horkheimer o Walter Benjamin fueron cruciales también para dar forma a todo esto. Y esa intensidad, esa tensión, le acompañó hasta el final, ¿no? En Frankfurt, después de volver... Mucha actividad intelectual, pero también roces. Sí, los últimos años fueron complejos. Las fuentes hablan de las críticas que recibió del movimiento estudiantil de izquierdas, poco antes de morir, en el 69. Le acusaban de ser muy crítico en la teoría, pero poco activo en la práctica contra la represión estatal, ¿no? Una paradoja. Una tensión muy típica de Adorno y de la teoría crítica, sí. Y hablando de eso, es que no se puede entender a Adorno sin la Escuela de Frankfurt. Que no era una escuela física, claro. No, era ese grupo de intelectuales, la mayoría ligados al Instituto de Investigación Social. Su gran proyecto, la teoría crítica. Que, corrígeme si me equivoco, no era simplemente aplicar el marxismo tal cual. Querían ir más allá. Exacto. Pensaban que el marxismo clásico a veces se quedaba corto, muy centrado en la economía. La teoría crítica buscaba ser, una actualización, una renovación. ¿Integrando qué? Pues filosofía crítica, claro, sociología, el psicoanálisis de Freud, que era muy importante para ellos, y la reflexión sobre el arte y la cultura.
Querían analizar las contradicciones del capitalismo avanzado, de la cultura de masas, de las formas de dominación más sutiles. Cómo el poder se nos mete dentro, digamos. Eso es. ¿Cómo interiorizamos la dominación? Ahí estaban Horkheimer, Marcuse, Fromm, Benjamin y luego llegaría Habermas, que es un poco posterior pero heredero de todo esto. ¿Y el objetivo final cuál era? Era muy ambicioso. Entender por qué aceptamos, a veces incluso deseamos, nuestra propia falta de libertad. Criticar esa lógica puramente técnica, la razón instrumental que veían dominar cada vez más aspectos de la vida, y preguntarse si todavía era posible la emancipación. ¿Y Adorno dentro del grupo? Adorno era quizá el más radical, el más pesimista, si quieres, con un énfasis constante en la negatividad. ¿Negatividad? Sí, en fijarse en lo que no cuadra, en la contradicción que no se resuelve. Creía que solo mirando de frente a lo negativo, a lo falso de la sociedad existente, se podía vislumbrar, aunque fuera fugazmente, algo más auténtico. Negar lo malo como única forma de apuntar a lo bueno. Vale, pues entremos ya en esas ideas clave. Que siguen dando que pensar, ¿eh? Empecemos por la dialéctica de la Ilustración. La escribió con Horkheimer en el exilio, ¿verdad? Sí, en California. Y la idea central es, es dinamita pura. Que la Ilustración, que prometía liberarnos con la razón... Orden o SIC acabó generando nuevas formas de barbarie. Esa es la tesis, una inversión terrible. ¿Y cómo explican esa inversión? ¿Dónde se tuerce la cosa? Su crítica apunta a lo que llaman razón instrumental. O sea, una razón que se convierte solo en herramienta, en técnica. ¿Para dominar? Es una razón que se pregunta el cómo hacer algo. Sí, para ellos Auschwitz no es una simple vuelta a la barbarie antigua, premoderna. Es una consecuencia extrema, pero posible, de esa racionalidad instrumental, fría, burocrática, deshumanizada. Una razón que, sin autocrítica, sin ética, puede organizar el exterminio con eficiencia industrial. Es la Ilustración volviéndose contra sí misma. ¡Qué duro! Y esa lógica instrumental, dicen, no se queda solo en la política o la economía. No, que va. Impregna la cultura. Y ahí entra el concepto estrella, la industria cultural. Otro clásico de Adorno y Horkheimer. Exacto. Analizan cómo la cultura, el cine, la radio, la música popular, la prensa de masas, hoy añadiríamos la tele, internet, las redes sociales, todo se produce industrialmente, en serie. Como si fueran salchichas. Pues casi. Se siguen fórmulas, se busca el mínimo común denominador, se estandariza todo para maximizar el beneficio y el consumo. Suena terriblemente actual. El algoritmo que nos recomienda siempre más de lo mismo, las películas de superhéroes que parecen todas iguales. Totalmente. Clavado. Para ellos, la función principal de esta industria cultural no es ilustrar, ni despertar conciencias, ni liberar. Es entretener y ya. Entretener de forma superficial, sí. Estandarizar los gustos, los comportamientos, adormecer la capacidad crítica y al final asegurar que aceptemos el sistema tal como es, que nos conformemos. Creando una falsa conciencia, decían. Eso es. Nos dan la ilusión de que elegimos libremente entre 1000 opciones, pero en el fondo todo responde a la misma lógica repetitiva, comercial. Nos venden diversidad aparente para ocultar la homogeneidad real. En resumen, la cultura de masas, para Adorno, no libera. Nos domestica, nos enseña a amar nuestras cadenas. Y me recuerda a otra obra suya, muy personal, Mínima Moralia, con ese subtítulo tan evocador, Reflexiones desde la vida dañada. Sí, ese libro es distinto. Es una colección de aforismos, de fragmentos, como fogonazos de pensamiento escritos durante el exilio. ¿Un diario filosófico quizás? Algo así. Refleja la experiencia de la alienación, de sentirse dañado, justamente, de no encajar en un mundo que ve como falso. Explora lo difícil, casi imposible, que es llevar una vida auténtica, una vida moralmente íntegra, en una sociedad que está estructuralmente mal. O sea que la sociedad misma te impide ser bueno. En cierto modo sí. La lógica del mercado, la deshumanización, la guerra, todo eso daña la posibilidad misma de una vida plena y ética. Entonces, más que darnos reglas morales, lo que hace es testimoniar ese daño. Exacto. La ética aquí no son grandes principios abstractos en plan Kant. Es una sensibilidad extrema hacia el sufrimiento, hacia cómo las estructuras sociales nos hieren en lo más íntimo, en nuestra vida cotidiana. De ahí la famosa frase sobre la vida correcta en un mundo equivocado. Es casi como decir, lo más ético que puedes hacer es ser consciente de lo mal que está todo. Es una ética de la resistencia mínima, sí.
desde el fragmento, desde la conciencia de la herida. Testimoniar la injusticia, no resignarse interiormente. Qué potente. Y esta idea de no buscar consuelo fácil, de no querer cerrar las heridas con una armonía falsa, me lleva a su obra filosófica más densa, la dialéctica negativa. Sí. Ahí ya entramos en el núcleo duro de su filosofía. ¿Por qué negativa? Suena, pesimista. O destructiva. Es provocador, claro. Se opone a la dialéctica tradicional, sobre todo a la de Hegel. Hegel buscaba siempre la síntesis, ¿no? La reconciliación final, donde las contradicciones se superan en una unidad más alta. El famoso tesis, antítesis, síntesis. Eso es. Pues Adorno dice, Nanay, en un mundo como el nuestro, tan contradictorio, tan lleno de dolor no resuelto, el pensamiento en esto no puede buscar esa reconciliación fácil, esa síntesis armoniosa. Sería mentir. ¿Y qué propone entonces? Quedarse en la contradicción. Exactamente. Permanecer en la tensión, enfocarse en lo no idéntico. Lo no idéntico, ¿qué es eso? Aquello que se escapa a nuestros conceptos generales, aquello que no encaja en las casillas, lo particular que se resiste a ser simplemente un caso de una ley universal, el sufrimiento concreto de una persona que no se disuelve en estadísticas o grandes relatos históricos. Es como respetar lo que no entendemos del todo, lo que se resiste a ser etiquetado. Justo. La filosofía, para Adorno, tiene que pensar desde ahí, desde ese dolor, desde esa fractura, desde lo que no encaja, sin la pretensión de tener la respuesta final, la solución total. Por eso tiene otra frase famosa: la totalidad es la no verdad. ¿Qué quiere decir con eso? Que cualquier sistema filosófico o político que afirma explicarlo todo, que ofrezca una visión completa y cerrada del mundo, es inherentemente falso. Porque para lograr esa totalidad, siempre tiene que ignorar, suprimir o violentar esas partes que no encajan, esas no identidades. Es una llamada a la humildad intelectual y a la honestidad frente al sufrimiento. Totalmente. Es resistirse a los finales felices filosóficos cuando la realidad está llena de finales trágicos. Muy claro. ¿Y si la filosofía debe señalar esas fracturas? ¿Qué papel juega el arte en todo esto? Ya apuntaste antes que era crucial para él. Sí, en su Teoría Estética, que se publicó después de su muerte, defiende a capa y espada la autonomía del arte auténtico. ¿Auténtico en qué sentido? ¿El que no es industria cultural? Exacto. El arte verdadero para Adorno no está ahí para decorar, ni para entretenernos fácilmente, ni para vendernos un producto. Su función es otra. Ser un espacio de resistencia. Justo. Un espacio de resistencia contra la razón instrumental y contra la lógica mercantil de la industria cultural. ¿Y cómo resiste el arte? Pues precisamente siendo difícil, siendo a menudo disonante, incómodo, hermético incluso. Piensa otra vez en la música atonal de Schoenberg, que tanto admiraba Adorno, o en el teatro del absurdo de Beckett. No son fáciles de digerir, desde luego. No buscan la belleza superficial, ni el consuelo inmediato. Lo que hacen es mostrar las grietas de la realidad. El desgarramiento, la alienación, la falta de sentido. No te dan respuestas, encarnan la pregunta, la herida. ¿El malestar? Eso. Para Adorno, este tipo de arte es como una promesa de felicidad. Pero una promesa rota, una felicidad que la sociedad actual niega constantemente. Es casi el último refugio de la verdad, en un mundo administrado y falso. El arte no como pasatiempo, sino como conciencia crítica de la sociedad. Fascinante. Y para cerrar este bloque de ideas principales, mencionemos, aunque sea brevemente, la personalidad autoritaria, que suena más a sociología pura y dura, ¿no? Sí, ese fue un estudio empírico muy ambicioso que hizo en Estados Unidos con un equipo grande. Se publicó en 1950. ¿Y qué buscaban? Querían entender las raíces psicológicas del prejuicio, del fascismo, del antisemitismo, del conformismo ciego. ¿Por qué tanta gente había apoyado regímenes autoritarios o era propensa a ellos? ¿Y te encontraron que era cosa de unos pocos malos? Pues no. Lo interesante y preocupante es que encontraron que ciertas estructuras de personalidad, lo que llamaron la personalidad autoritaria, no eran exclusivas de los nazis o fascistas declarados. ¿Estaban más extendidas? Mucho más. Describieron un patrón, rigidez mental, pensamiento en estereotipos, buenos malos, nosotros ellos, hostilidad hacia lo diferente, sumisión acrítica a la autoridad y a la vez desprecio por los considerados débiles. Y vieron que estas tendencias podían estar latentes en mucha gente, incluso en sociedades aparentemente democráticas.
O sea que el fascismo no era solo un sistema político. Sino también una estructura psicológica, un fascismo latente, que podía activarse en ciertas condiciones sociales y culturales. Ligaron la psicología individual con la familia, la educación, la cultura. Mostraron lo fácil que es, digamos, llevar un pequeño facha dentro sin saberlo. Qué inquietante. Vale, hemos repasado las grandes ideas. Ahora, la pregunta del millón. Todo esto se pensó y escribió hace más de 70 años. ¿Por qué sigue siendo relevante? ¿O es que somos muy pesimistas? Es que es sorprendente de verdad. A veces lees a Adorno hoy y parece que está describiendo el telediario de anoche. A ver, pon ejemplos. La industria cultural. Buf, no es una descripción casi perfecta de nuestro ecosistema mediático. Las plataformas de streaming, catálogos enormes, pero al final ves patrones muy repetitivos, ¿no? Las redes sociales que nos meten en burbujas, los algoritmos diseñados para engancharnos a toda costa, la economía de la atención, los influencers. La estandarización personalizada, como decías. Exacto. La mercantilización de todo, hasta de nuestra propia subjetividad. La producción industrial de contenido viral, que a menudo aplana el pensamiento más que estimularlo. Adorno parece que vio venir la lógica de nuestro smartphone antes de que existiera. Da un poco de vértigo. ¿Y lo de la personalidad autoritaria también sigue vigente? Pues me temo que sí. Basta mirar alrededor. El resurgimiento de discursos de odio, la xenofobia, los nacionalismos excluyentes, las teorías de la conspiración que prenden tan fácil, lo que algunos llaman fascismo digital. El fanatismo no desapareció. Encontró nuevas herramientas, como Internet, pero las estructuras psicológicas que estudió Adorno, esa necesidad de certezas simples, el miedo a lo diferente, la fascinación por líderes fuertes que prometen orden a cualquier precio, siguen ahí. Son muy útiles para entender el auge de ciertos populismos autoritarios y la polarización que vivimos. Y la crítica a la razón instrumental. La vemos hoy con la inteligencia artificial, el Big Data. Totalmente. Es que es el ejemplo perfecto. Decisiones cruciales, si te dan un crédito, si te contratan, a veces incluso diagnósticos médicos o sentencias, cada vez más en manos de algoritmos. Que se venden como objetivos, neutrales. Claro, basados en datos, eficiencia, cálculo puro. Pero ¿qué pasa? Que a menudo esos algoritmos esconden sesgos, reproducen desigualdades sistémicas y sobre todo eliminan el espacio para la ética, para la compasión, para lo singularmente humano que no se puede cuantificar. Es la lógica técnica llevada al extremo. Es la expansión de esa lógica administradora y fría que tanto preocupaba a Adorno, pero ahora potenciada a una escala global e inimaginable. La eficiencia por encima de la justicia o la humanidad, ahora programada en código. Y ante este panorama, ¿qué nos diría Adorno? ¿Qué nos queda? ¿La ética de mínima moralia o la dialéctica negativa? Pues no nos daría un programa político detallado, seguramente, pero sí una actitud, una postura ética. ¿Cuál? La de no mirar para otro lado. La de reconocer las contradicciones brutales de nuestro mundo. La crisis climática junto al consumismo desaforado, la desigualdad extrema, las guerras. Pensar críticamente, para él, implicaba sufrir con esas contradicciones. Resistir la tentación del olvido, de las soluciones fáciles, del bueno, es lo que hay. Mantener la tensión. Mantener la tensión crítica, sí. La negatividad como ética significa eso, no colaborar con el autoengaño colectivo, testimoniar la herida, la injusticia. Es una llamada a una lucidez que es incómoda, sí, pero quizás necesaria. Y por último, su defensa del arte autónomo. ¿Tiene sentido hoy buscar ese arte difícil, minoritario? Yo creo que más que nunca. Precisamente porque estamos saturados de contenido diseñado para ser viral, rápido, fácil, olvidable. La defensa que hace Adorno de un arte que pide tiempo, que te hace pensar, que te incomoda, que no se pliega al mercado o al algoritmo, es vital. ¿Para qué? Para recordarnos que hay otras lógicas posibles, para valorar y proteger esas expresiones en música, literatura, cine, artes visuales, que buscan la verdad, aunque sea dolorosa, por encima del éxito fácil, que nos recuerdan la complejidad del mundo y de nosotros mismos. Un arte que, como decía él, aspira a ser una forma de verdad, una promesa de algo diferente. Vale. Ahora, siendo justos, Adorno no es un santo laico, genera mucho debate y también recibe críticas fuertes. ¿Cuáles son las más habituales? Pues sí, claro. Se le critica bastante. Una muy recurrente es la de elitismo. Por su rechazo a la cultura popular, ¿no? El famoso caso del jazz. Exacto. Su crítica feroz al jazz o a la música ligera,
se interpreta a menudo como puro esnobismo de intelectual europeo. Otra crítica es la del pesimismo paralizante. Si todo está tan mal, tan dominado por la industria cultural, ¿para qué molestarse en intentar cambiar algo? Esa es la idea, que su crítica radical lleva a la inacción política. Y luego, claro, está la dificultad de su estilo. Escribía de una forma deliberadamente compleja. Hermética, a veces. Sí, que parece hecha para unos pocos iniciados. Pero, ¿tienen respuesta a esas críticas? ¿Se pueden matizar? Sí, y es importante hacerlo. Sobre el elitismo, sus defensores dicen que no criticaba lo popular porque sí, sino cómo la industria lo manipulaba, lo estandarizaba y le quitaba cualquier filo crítico. No era contra el pueblo, sino contra la manipulación. Vale. ¿Y el pesimismo? Bueno, hay que recordar siempre el contexto. Auschwitz. Su pesimismo venía de una experiencia histórica brutal. Era una forma de honestidad radical, de negarse a vender optimismo barato después de la catástrofe. Quizás veía más peligro en las falsas esperanzas que en la lucidez amarga. ¿Y el estilo difícil? Él mismo lo defendía. Decía que la complejidad del lenguaje era necesaria para reflejar la complejidad de la realidad, y también como una forma de resistir la simplificación del pensamiento que veía triunfar en la cultura de masas. Quería que sus frases obligaran a detenerse, a pensar, no que se consumieran sin más. Entendido. Hay que ver las dos caras. Bueno, hemos hecho un recorrido intenso, creo, por el pensamiento de Theodor Adorno. Sí, no deja indiferente. Nos obliga a mirar las sombras de la modernidad, de nuestra propia racionalidad. No da respuestas fáciles ni consuelos. Su obra es como un espejo roto que refleja un mundo herido. Pero quizá es justo esa dificultad, esa fidelidad a lo negativo, a lo que no encaja, a la no identidad, lo que la hace tan valiosa, tan necesaria hoy. ¿Qué nos legó entonces? Pues yo diría que la defensa de lo irreductible, el arte como conciencia de la herida, y a la vez promesa de algo mejor que se nos niega. La razón, sí, pero siempre como autocrítica implacable, no como herramienta ciega, y la memoria del sufrimiento como un deber ético fundamental, para intentar, al menos intentar, no repetir la barbarie. Su famosa frase sobre Auschwitz y la poesía. Después de Auschwitz, escribir un poema es un acto de barbarie. A menudo se cita mal como si prohibiera el arte. Claro, y no era eso. Era más bien un punto de partida terrible. Una exigencia de encontrar otra forma de pensar, de escribir, de crear, de resistir. Con la conciencia imborrable de ese horror. No se puede seguir como si nada. Y nos deja ahí, ¿no? Con una pregunta incómoda, quizás sin respuesta fácil, para seguir dándole vueltas. Si, como decía Adorno, la totalidad es la no verdad, si tenemos que desconfiar de las explicaciones completas y cerradas, ¿cómo buscamos hoy algún tipo de verdad, algún sentido en este mundo nuestro tan fragmentado, tan complejo, sin caer en nuevas simplezas, en nuevos dogmas? ¿Dónde encontramos hoy esos resquicios, esos pequeños espacios para la resistencia crítica, para esa negatividad lúcida que él defendía contra el conformismo aplastante?